el año 2005 recibí una llamada, mientras iba además en viaje en carretera, de uno de los ponentes anteriores, de David García, y que me pedía que elaborara un estudio sobre la demanda de vivienda y sobre las condiciones de vivienda de Castilla-La Mancha, porque él había tenido acceso a un libro que habíamos publicado sobre un estudio de demanda que habíamos hecho para la Fundación Caixa Galicia sobre el territorio gallego. A mí la verdad es que me resulta poco simpático repetir los trabajos. Esto es muy poco lucrativo, pero es poco divertido, ¿no? Y yo le dije que no quería hacer un estudio de la vivienda y le sugerí hacer un atlas del territorio y la vivienda de Castilla-La Mancha. Pero un atlas que fuera dinámico, en el sentido de que pudiera ser modificado con facilidad y al mismo tiempo un atlas donde los usuarios a través de Internet pudieran confeccionar sus propios mapas utilizando una serie de variables. Bueno, empezamos a hacer el atlas el año siguiente y como consecuencia de los análisis que estábamos haciendo sobre el funcionamiento del territorio castellano-manchego, fuimos a presentar este atlas Albacete. Y ahí planteé una cosa bastante curiosa, y es que si consideramos una isócrona de 2 horas, Zaragoza tiene 4 millones de habitantes, Barcelona tiene unos 7 u 8, Madrid tiene unos 9 y Albacete tiene 14. Y de esa constatación empírica e irrefutable, 14 sin contar turistas, quiero decir, pues lo que apareció fue un generalizado estupor por parte del auditorio, pero al mismo tiempo pues muchas ganas de analizar qué podía pasar en relación con esa ciudad. Bueno, yo le llamé a Vicente Guayar inmediatamente y rápidamente sugirió el término del efecto Albacete y me pareció muy divertido, y al mismo tiempo me parecía que tenía en su propia denominación el suficiente dinamismo como para implicar una investigación que ya tenía un objetivo, que era el descubrimiento de las potencialidades territoriales que tiene una ciudad como esta. Albacete es una ciudad con mala prensa. Omito decir aquí cuál es el latiguillo que acompaña su nombre, pero la gente que vivimos en el sur o en el centro de la península la conocemos bien, pero en todo caso es una invitación directa a abandonarlo en cuanto se le conoce. La verdad es que no es así. Albacete es una ciudad cariñosa, bastante simpática y donde hay una buena calidad de vida. Y por otro lado, bien que a costa de vaciar la provincia, ha sido la capital de provincia, una de las capitales, de las 5 capitales de provincia que más han crecido en España en términos absolutos en los últimos 15 años. Con lo cual ahí empieza a adivinarse un cierto potencial, aunque sea como derivación de esa acumulación de población. Empezamos a hacer el efecto Albacete y ya surgieron las primeras investigaciones emanadas del Atlas. Ciertamente quiero decir aquí, para rendir homenaje a Guayar y también al equipo Los Margen, que son unos arquitectos jóvenes que nos han ayudado a grafiar y han aportado ideas sobre esta investigación, así como a mis propios colaboradores de mi empresa, que empezamos a hacer una investigación partiendo, por un lado, de un diagnóstico de Castilla-La Mancha, que es un diagnóstico que se percibe muy bien en el mapa este de colores donde estoy moviendo el cursor. Castilla-La Mancha tiene unos territorios dinámicos, que son los señalados en verde, que corresponden a la periferia de Madrid, que es una progresión inducida por el desborde de la capital, que incluso rebasa ya el área metropolitana, áreas de los entornos capitalinos y luego un eje que aparece en formación, si bien con algunas discontinuidades, que es el eje entre Albacete y la costa. Este eje a mí me resultaba muy interesante desde el punto de vista conceptual, porque me parecía que el gran proyecto que había hecho Madrid, generado ya conceptualmente
por Carlos III, pero desarrollado a lo largo del XIX y del XX, había sido la castellana, y la castellana es un eje de unos 12 kilómetros más o menos. Había tardado en hacerse unos 130 años o 120 años en completarse, con lo cual era un eje que se estaba creciendo a una velocidad de unos 70 metros año, o 75 metros año. Sin embargo, había sido definitivo en la formación del Nuevo Madrid, no solo desde el punto de vista de la articulación urbana, sino también de su representatividad económica y de la generación de un espacio económico terciario de alto nivel. Lo que pasa es que los tiempos cambian y con los tiempos cambia la masa crítica, la velocidad o la movilidad, la apropiación de territorios ajenos. Y pensamos que el gran proyecto territorial, que eso ya suponía un cambio de escala, que tendría Madrid a largo plazo, era llegar hasta la costa, generar una especie de avenida discontinua que fuera suturando espacios y que tuviera a Albacete en un punto de inflexión a partir del cual llegáramos a Valencia, a Zaragoza, a Alicante, a Murcia y en derivaciones hacia Almería y Castellón. Bueno, lo discutí con Guayar, como solemos hacer frecuentemente, y apareció este dibujo superior que le hemos llamado la manchega. Y la manchega es un eje de nueva creación que tardará en consolidarse muchos años. Le llamamos la manchega porque se le ocurrió a Guayar. A mí, yo soy muy malo para casi todo y especialmente para los nombres. Y entonces estuvimos trabajando sobre comparativas con otros ejes. Los ejes que aparecen debajo son ejes mucho más poderosos, pero que tienen aproximadamente la misma distancia, es el eje Boston-Nueva York o el eje Tokio-Kioto. Parece que estábamos en unas magnitudes extraordinariamente elevadas, incomparables con las que estamos jugando, pero realmente el Gran Madrid empieza a tener tendrá pronto 7 millones de habitantes, si consideramos todas las provincias satélites, y el eje de costa pues está teniendo, considerando Murcia, pues también en torno a 7 millones de habitantes, más los turistas. Es verdad que tenemos un territorio relativamente débil, que es el territorio intermedio, pese a que el crecimiento de Albacete era potente, pero por otro lado yo soy bastante irreverente y entonces está analizando las cualidades y las potencialidades económicas en abstracto que tenían diversos territorios y no encontraba razón ninguna por la cual Córdoba tuviera que tener más habitantes que Albacete. Albacete está mejor conectada, está conectada con áreas mucho más dinámicas y entonces decía, bueno, yo no quiero quitarle habitantes a Córdoba, pero podremos pensar en un Albacete que sea como mínimo como Córdoba. Y empezamos a pensar en escenarios de largo futuro que tuvieran potenciales demográficos de ese tenor. Entonces esto se lo comuniqué al consejero de Urbanismo y Vivienda de Castilla-La Mancha, que es un hombre receptivo a estas aventuras intelectuales, y dijimos, hombre, sería conveniente que reflexionáramos de qué manera podemos incardinar una política de vivienda social que es absolutamente necesaria en Castilla-La Mancha, junto con actuaciones que tuvieran intencionalidades territoriales que vayan más allá de lo ya manido. Y de ahí surgió el plan de barrios avanzados. El plan de barrios avanzados tiene, desde mi punto de vista, 3 componentes fundamentales. El primer componente es la atención a una demanda social muy relevante, que está en estos momentos totalmente ignorada por el mercado, por las fuerzas de mercado. En segundo lugar, la reflexión sobre el modo en que las ciudades deben crecer y cómo podemos intervenir a través de vivienda social para generar nuevos modelos de crecimiento. Y en tercer lugar, de qué manera un plan de vivienda puede intervenir en la reconfiguración de un territorio como el de Castilla-La Mancha. A mí me parece particularmente importante para España resolver bien el problema de Castilla-La Mancha, porque 8 de las 10 provincias que más han crecido en los últimos 15 años están situadas en el cuadrante sureste, es decir, entre Madrid, Cádiz, Almería y Valencia.
Y Castilla-La Mancha es el centro geográfico, el lugar de conexión de todos los territorios que componen ese cuadrante.